Bienvenidos al episodio número 6 del Cien Pies y el Oso. Este episodio llega gracias a Nimbo Estudio Creativo y Skin Rebel Centro. Así le doy la bienvenida. Hoy tenemos una gran invitada, una acuarelista magnífica. Y nada, entonces aprovecho para saludar primero a Leo, que es mi compañero. Ay, qué bella. ¿Qué fue? Y... ¿Cómo está? ¿Cómo le va? y pues nada, bienvenida Nay a nuestro espacio, a El Cien Pies y el Oso. Ay, no, muchísimas gracias por haberme invitado. De pana que sí, o sea, me alegra muchísimo. Es mi primer podcast, así que de verdad me siento muy feliz por esta invitación y un poquito nerviosa también, pero nada, estamos entre amigos. No pasa nada. Bueno. Y lo interesante de hoy es que básicamente nos vamos a conocer. Nosotros somos los tres de Venezuela, somos de la cordillera, somos de la parte andina, la gente cool de Venezuela realmente. Sí. Es que bueno, no sé qué opinan ahí, pero yo siento que en la parte andina de Venezuela hay como una cuestión con la creatividad bastante importante. O sea, viene mucha gente creativa de ahí. No quiero decir que por fuera no haya, pero hay mucha gente creativa en los Andes. No sé qué opinas tú. No, sí, la verdad que sí. No, o sea, en realidad nunca salí de mi pueblo, por decirlo así, de San Cristóbal, entonces no conocí mucha gente de afuera. De repente ustedes sí, porque, bueno, Mérida es muchísimo más turístico que San Cristóbal, pero sí, hay demasiados creativos, hay gente muy, muy talentosa y no, pues cuando yo los descubrí, o sea, primero conocí a Elsie. Y no, o sea, me alegró muchísimo. De una le escribí porque, o sea, dije, bueno, una gocha más, no de San Cristóbal, pero sí muy cerquita, sangre. Sí, la misma sangre. Entonces yo dije, no, tengo que escribirle. Y no, saben que he hecho muchos amigos por Instagram, es increíble, pero yo amo esa red porque en realidad he hecho amigos de verdad, pues, entonces, nada. Sí pasa. Sí. Ya somos otro grupo más. Habemos bastantes creativos. Sí, justamente, pues bueno, todos estos espacios nos han ayudado a esa conexión. Yo hace poquito tenía planes de ir a Bogotá, por lo que entiendo Nay está en Bogotá, en Colombia, y pues, sí. Pues ahorita ya uno de los planes va a ser conocernos realmente cuando ya pueda ir al fin, o si ella puede venir aquí a México. Leo ahorita se encuentra en Lima, Perú. En Lima. Y yo creo que sería un buen plan en algún momento juntarnos. Y... Es que lo bueno de todo esto es eso, de que uno de repente como que cuando te das cuenta, tienes un círculo de personas pues, en muchos lugares y eso te permite hacer conexiones bien chéveres, pues. Sí, exacto, es verdad. Y más cuando son de nuestra propia tierra, porque conoces muchos creativos, conoces muchos ilustradores, muchos diseñadores, pero de repente no hablan como tu mismo idioma, en algunas cosas, no en todo, pero sí hace falta gente de tu propia sangre, como lo decía el ahorita. Sí. Y eso pasa con los venezolanos que se encuentran afuera. O sea, como que ver otro venezolano dentro de Venezuela es como, bueno, es otra persona más, pero cuando uno se encuentra un venezolano afuera y más que le guste hacer lo mismo que hace uno y tiene las mismas pasiones, creo que la conexión se va haciendo mucho más. Sí. Es diferente. Es como si ya lo conocieras. Literal, a mí me pasa muchísimo eso. Miren que conocí a una chica venezolana también, es maracucha, y ella está, creo que en Suiza, y es una locura, también es ilustradora, es arquitecta también, o sea, como yo, y no sé, nos hicimos también amigas por Instagram, y es una cosa que hablamos como si, no sé, fuésemos amigas de toda la vida, es súper cómico, entonces... Después, luego fue que descubrí a Elsie y yo dije, no, tengo que escribirle también porque... se va a crear otra amistad. Sí, exacto. A mí también me llama mucho la atención. Ahorita estoy intentando como incorporar eso a mi trabajo. O sea que ustedes trabajan, bueno, tú trabajas con la naturaleza. Ahorita vamos para allá. Eso, sí, ahorita vamos para allá porque hay cositas que me parecen súper interesantes. Yo trato de trabajar un poquito más digamos, con el lado más humano. Y me llamó mucho la atención de cómo en estas condiciones que nos encontramos ahorita, de estar tan esparcidos, y se generan conexiones profundas y auténticas, me parece súper loco. Literal, es cierto. Y conoces amigos o sea, gente que tú nunca has visto en persona, pero que son personas que tú las tienes súper, o sea, como que piensas en mis amigos, no,
está Elsie, está Gustavo y está esta otra persona que conocí por Instagram que nunca he visto, pero le tengo mucha confianza. Sí, sí, pasa muchísimo. Al principio a mí me costaba porque de repente me escribían y uno dice, esta persona me está escribiendo por otra cosa. O sea, uno siente de repente que no, o sea, no es sincera eso que te escribió. Pero cuando tú empiezas a hacerlo, o sea, de este lado hacia allá, tú te das cuenta que esa persona sí lo hizo con esa. Claro, Porque, o sea, de repente uno antes no interactuaba tanto con esa red y ahorita que es prácticamente tu trabajo, tú no lo haces solo porque es tu trabajo, o sea, tú lo haces porque de verdad quieres conectar con esa persona, quieres colaborar con esa persona y te emocionas al ver el trabajo de esa persona también. Entonces, como que esa, no sé, es raro. Es una energía buena. claro, Sí. claro. Sí, mira, justamente en esta pequeña sección mencionaste los dos temas que nosotros queremos justamente conversar contigo. Primero quisiera que nos contaras un poquito de ti, qué estudiaste, por qué diste el paso a la acuarela y a trabajar de esto, y ya después vamos avanzando con los otros dos. Bueno, yo estudié fue arquitectura, yo no estudié ilustración. Y es súper cómico porque desde chiquita dibujaba, desde chiquita, pues, bueno, yo siempre cuento una anécdota que mi mamá me dice que cuando, bueno, yo soy la mayor de 3 hermanas, que cuando ella estaba embarazada de mí, quedó embarazada, ella lo que hacía era dibujar. Entonces, es como que ella siempre me dice que es como que ella me transmitió eso. Qué Entonces, yo curioso. desde siempre, sí, entonces yo siempre cuento eso porque yo sí creo en eso, o sea, como que sí, ella me transmitió eso y yo desde pequeña dibujaba, pero en San Cristóbal pasa algo que como tal la carrera de diseño gráfico o artes plásticas, pues no está como en una universidad pública. En San Cristóbal, bueno, por ser pueblo, solo hay 2 universidades públicas, bueno, 3, pero las más importantes es la ULA, que creo que ustedes son de la ULA, ¿cierto? Sí. Correcto, sí. Sí, sí. Y la UNED, sí, y la UNED también. Entonces, en la UNED, bueno, en la ULA de San Cristóbal no hay diseño, solo hay creo que comunicación, lenguas, medicina, pero como tal la carrera de arte no estaba. Y lo más cercano para mí era la UNED, que había arquitectura. Obviamente yo no podía pagar una universidad privada, porque eso sí me lo dijo mi mamá desde el principio, si vas a estudiar una carrera, tiene que ser en una universidad pública porque yo no tengo recursos para pagarte la universidad. Y bueno, mucho menos para irme a otra ciudad a estudiar esta parte de arte. Entonces, lo que hice fue estudiar arquitectura y bueno, la carrera al principio es muy chévere porque obviamente empezamos a explotar toda esta parte de la creatividad y todas esas cosas, pero ya la carrera en un cierto punto se vuelve muy técnica, ¿sí? Claro. Entonces ya uno empieza a ver estructura, las matemáticas son súper importantes, ya no trabajas a mano, que bueno, esa es otra cosa que a mí me encanta, hacer todo a mano. Entonces, ya todo es AutoCAD, computadora, y a mí me estresa un computador, o sea, son muy pocas las cosas que yo hago en un computador, o sea, yo sí todo lo puedo hacer a mano, o sea, yo soy feliz rayando y rayando, hasta las anotaciones todo lo hago a mano. Entonces, nada, estudié arquitectura, y casi no me gradúo porque me entró como esa frustración, como esa cosa de que esto no era lo que quería estudiar y eso. Pero no, al final sí lo logré, empecé trabajando como arquitecta y luego, bueno, fue cuando me vine para acá y también empezó otra cosa, la ansiedad porque no estabas en tu país, bueno, que creo que todos Claro. pasamos por eso Sí, sí. cuando nos vamos. Primero, Bogotá es una ciudad muy fría, al principio a mí no me gustaba. Uno viene de pueblo, o sea, yo vengo de pueblo. Y llegar a una ciudad tan grande y a la vez tan contaminada es como que, Te no abruma. sé, exactamente, al principio es súper chévere porque pues estás conociendo otro lugar y uno como que es La muy gran así. ciudad. Porque Sí, exactamente, pero ya luego como que no, necesito mi casa, necesito
esos olores que uno, no sé, que ya uno los tiene allí, que le recuerdan cosas, necesito a mi familia, necesito a mis amigos, entonces uno entra como en esa parte de ansiedad y esas cosas. Y no, empecé a trabajar acá sí, empecé a trabajar acá y duré como 2 años trabajando, 3 años, 3 años trabajando como arquitecto y decidí renunciar Ya sol, porque es me una solté cosa el así moño. como, sí, no, literal, pero no, también gracias a mi esposo, ¿no? Porque una cosa es que, o sea, la economía, entonces Claro, sí, tenías ese apoyo. sí, sí, Pero qué tenía lindo ese que él te apoyo. apoyó. Sí, Sí, no, él siempre me apoyaba, pero siempre uno tiene ese sustico, sí, tiene uno, dar el último paso de que ya ahora sí. ¿será que sí? ¿Será que no? Y bueno, él estaba yendo y, muy bien en su trabajo, entonces, bueno, yo decidí renunciar y dedicarme a la ilustración. Porque cuando apenas yo llegué acá, como que mi refugio fue ese, como que empezar a pintar. Siempre me gustaba pintar y dibujar. Y no sé, descubrí la acuarela porque la acuarela como que estaba muy de moda. Bueno, ahorita está muy, muy, Sigue muy muy de de moda. moda. Y como que esa fue la técnica que como que me gustó y empecé a pintar y de ahí No, no he no hay nadie que parado. te pare. ¿Eso fue hace cuánto? Lindo. O sea, cuando empezaste ya con la acuarela. Apenas llegué acá, o O sea, hace sea, 5 años, en ok, el 2015, ok, 2015. ok, ok, Sí. ok. Ah, pero ya tienes 5 años entonces construyendo tus redes, construyendo tu imagen, tu universo. Hace 2 años, en Ok. realidad hace 2 años, no mentiras, ya va, ay, ya ni me acuerdo. Fue no, fue en marzo del año pasado, o sea, año y medio, más o menos. O sea, es poco, sí es poco. Y la verdad, el crecimiento, bueno, estábamos hablando que nosotros nos esmeruzamos los tres en las redes sociales, es como ahora la manera de conocer a la persona antes de conocerla, y algo que Sí, vemos frecuente en tu trabajo es la naturaleza. Pintas bastante de sí. botánica. Nosotros sentimos, hemos hablado en varias ocasiones que la naturaleza es un punto de inspiración. No sabemos si en tu caso fue consciente de que tenías alguna conexión antes o de que esto es lo que tengo a la mano, voy a empezar a pintar flores, por ejemplo. Es como esa cosa, no sé si a ustedes les pasa. A mí me pasó mucho que empecé a extrañar mi pueblo, empecé a extrañar, o sea, el jardín de mi abuela, las matas de mi abuela, que para en ese momento, para nosotros de repente, bueno, para mí era muy común llegar a la casa de mi abuela y ver matas. Para mí era muy común llegar a mi casa y mi mamá tenía las matas allí, las plantas, les hablaba a las plantas, era una cosa, en mi casa habían muchas plantas, y entonces es como que esas cosas que para ti en el momento eran normales, X, o sea, las pasaba súper desapercibidas, cuando yo llego aquí como que empiezo a extrañar esos pequeños detalles. Ujú. Y bueno, suena muy cursi, puede sonar cursi, pero No, de para verdad nada. a mí me hacían muy, muy, mucha falta. Ir en San Cristóbal, bueno, yo soy del pueblo, en un pueblo que se llama Palmira, pero a las afueras de Palmira, o sea, más hacia la montaña, hay un pueblito que se llama Monte Carmelo. Y yo no sé si ustedes llegaron a escuchar la Casa del Padre, que es como también un lugar turístico de San Cristóbal. Y bueno, hace mucho frío y tal. Y bueno, nosotros todos los fines de semana casi que íbamos para allá porque allá viven mis tías abuelas, entonces uno se iba al patio y se iba a correr a bajar mandarinas, una cosa así, esas cosas que tú empiezas a extrañar. Y que se hacen En, una conexión, porque me imagino que fue una sí, conexión que no sabía que la tenías realmente hasta que que empezaste la a tenía, extrañar. Hasta sí, que, no exactamente. hasta que dejaste de tenerla. Sí, miren que a mí me pasó algo muy curioso, que fue que yo dije, bueno, voy a dedicarme a esto, voy a empezar a pintar, porque me pareció súper chévere. Y acá había una chica, acá en Colombia, que estaba dictando como unos cursos de flores, pero no como tal botánica tan realista, sino algo un poquito más orgánico. Como experimental, ok. Y sí, exactamente. Entonces yo dije, me voy a anotar, voy a ir a un taller de ella. Y lo primero que nos hizo hacer fue un mood board, o sea, como un tablero de inspiración. Y entonces la cosa era que había que llevarlo, teníamos que hacerlo desde casa y llevarlo pues, al taller.
Y nos dijo, bueno, busquen algo que les inspire. Y yo no sé por qué yo me puse a buscar fue fotos de San Cristóbal, de la Plaza de Palmira, del colegio donde estudié, de la Mantellina, que es una montaña que es como la montaña, así se puede decir que es la de Palmira, así, no sé, uno dice la La Mantellina y icónica. pues uno sabe, sí, algo así, uno sabe, la Mantellina, ya sé cuál es. Y empecé a buscar, no sé por qué, cosas de mi pueblo, y de ahí yo dije, no, definitivamente eso es. Esta es mi Y ella no conexión. lo sabe, pero ella fue la que sin querer me llevó a eso. Me llevó Ah, como que a ok. irme Despertó por ese eso lado. en ti. Sí, sí, Abrió esa caja de sí, sí. Pandora ya. Sí, sí, es súper cómico. Entonces, al principio como que no sabía en realidad qué era lo que tenía, pero creo que eso fue lo que en ese momento fue como mi refugio y como que en eso me refugiaba para pintar y eso era como que lo único que me hacía como sentirme bien, porque mi trabajo no me hacía sentir bien, me acuerdo, no sé, a mí me pasaron muchísimas cosas en el trabajo, mi jefe era muy chévere, pero yo no sé por qué, si él me decía algo, yo me ponía a llorar, era sí, súper loco, y no era que no me gustaba mi trabajo, era chévere, pero no me De sentía que ya bien. O sea, no necesitabas otra sentías que cosa. fuese tu trabajo. Sí, era una cosa súper loca y también adaptarse a aprender a hablar diferente, a no Por decir supuesto. algunas palabras, porque para acá, si yo decía aquí, a mi jefe una vez le dije que si me daba la cola y él me La miró, típica. De una vez. literal, y él me miró como que, ¿qué? Como Y yo no te he yo, dado esa confianza. Yo no te he dado esa confianza, mamita. literal, entonces esas cosas pueden sonar cómicas, pero a mí me chocaban muchísimo. O sea, a Sí. veces a mí me decían, Nay, no uses esa palabra, Nay, no digas eso, si vas a tratar al cliente no le digas eso. Entonces a mí eso me costaba muchísimo, o sea, no poderme desenvolver como en realidad yo era. Entonces como que adaptarme, no sé, me costó demasiado. De repente hice como una cosa muy grande, pero a mí me costó muchísimo. Sí, pues también si estás también en un modo de no me siento tan cómoda, cualquier Claro. cosita, así sea muy diminuta, va a empezar a afectarte de que si yo quiero ser Yo, así, porque aquí no me Sí, dejan decir yo, dar lo la yo lo cara. vería, yo lo vería más literal. es como un saco. Tú tienes tu saco, entonces, claro, una piedrita no pesa, pero cuando ya tienes muchas durante mucho tiempo, pues ya se vuelve otra cosa. Sí, Sí, y estamos exactamente. hablando de que, bueno, fueron 3 años, ¿no? Que nos comentas que estuviste trabajando Sí, hasta que ya trabajando. diste el paso, porque hay un pequeño como que gusanito que uno tiene siempre en la mente, que es, yo quiero vivir del arte desde que inicia pintando, pero hay Sí, muchas personas que no comprenden que tener otro trabajo al mismo tiempo de que estás pintando puede llegar a ser un sacrificio. No lo hablo muchísimo. como de manera tan negativa, pero uno tiene que empezar como a dividir su espacio en dos. Este es el trabajo y esto es lo que yo quiero Sí, para mi futuro trabajo. O sea, se va construyendo paso a paso. Mi historia también es parecida a la tuya. Yo también trabajo en diseño y estoy construyendo mi pequeño espacio de pintar para ya un ujú, día sí, dar el sí, salto. Entonces, me gusta bastante esa conexión también que nos diste con la parte de naturaleza, porque sí. hay gente también que se bloquea en que es que yo me quiero dedicar a la, pero no tiene como que esa, ¿qué será? Como ese empuje y para ti fue un refugio, al mismo tiempo te dio el chance de avanzar para poder soltarte completamente. Sí, 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 no fue algo así que, ay, sí, me gusta el Mañana arte me y voy. topé. ¿No? Sí, Y no. también hay veces que uno se complica, digamos, para poder encontrar el tema, ¿sabes? Como que uno tiene como, tengo que tener mi tema, pero ¿cuál va a ser mi tema? No, entonces, y Sí, se inventan como historias muy rebuscadas que quizás como que no llevan a ningún lugar. Y lo tuyo, o sea, yo noté, me llamó la atención, yo lo diría como nostalgia. Como la nostalgia es sí, lo que te movió a lo que haces. sí, mira, gracias por Y, esa palabra, Leo. La voy a anotar. sí, Nostalgia. y que ya a este punto puedes unir todo, porque justamente esa nostalgia es ese paso de que esta chica te dio el impulso para que empezaras a conectar con eso, sea ahora tu trabajo, es incluso otro incentivo, podría decirlo yo, a seguir Sí, también como conectando con cosas que están relacionadas a nosotros, que es curioso, y digo, nos estamos conociendo y qué cool, yo tengo una serie que se llama Refugios, y precisamente pasó algo así, tengo una serie de 9 o 10 ilustraciones, no recuerdo bien, que fueron exactamente eso, no sé qué hacer,
empecé un día a pintar una cafetera que estaba en la casa y de ahí en adelante me hice la serie de 10. De hecho, fue mi primera exposición aquí y el nombre de la serie es Refugios. Es refugio. Ay, Sí. tengo que verla. Creo que tú subiste alguna foto, ¿cierto? Sí, de hecho, Tengo ahorita que... apenas voy a empezar a comercializarla bien porque siento que es como mi bebé. Todavía no lo había Ay, dejado sí. salir. Y que bueno, ahora sí, 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 a sí. salir a buscar comida, a trabajar. Sí, 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 sí. Sí, eso Les pasa. acaba de poner su Qué bueno, uniforme para que salgan a la calle. Bueno, qué bueno. vuelen pajaritos. Ya son libres. Pero qué bueno, de verdad que me gustó mucho esa conexión, porque por ejemplo yo tengo esa conexión con Mérida, con el Pico Bolívar, que mucha gente de Mérida la tiene, pero por ejemplo Sí, sí. nosotros nos levantamos y el Pico Bolívar se ve desde muchas partes de Mérida, o sea, la mayoría por ejemplo, el casco central, todos lo vemos. Y era así que te levantas, abres la ventana, ahí está el Pico Bolívar. Yo he pintado muchísimo, hay canciones, por ejemplo, hay una banda venezolana que se llama Charlie Papa, eh, ellos tienen una canción que se llama La Cima. Es mi canción favorita del mundo. Y es como que, no sé si ellos hablan de montaña, pero cada vez que yo pienso, la he ilustrado como unas 3 o 4 veces y siempre es la montaña. Y es como que, me imagino que la gente Sí, que sí. ya otra vez el Pico Bolívar. Pero hay tantas maneras de pintarla, de Ujú. ilustrar eso, que sigue uno como que moviéndolo. Entonces, eso está bien. No sé si tienes algún punto como de, ¿qué será? Como conceptual de toda esta parte de naturaleza, cómo lo manejas tú al pintarlo. Tengo entendido que das talleres, ahorita lo Sí. estás dando online, creo yo, y no sé Estaba. si Sí, paré te cansaste. Sí, ¿Y sí. es justamente de botánica o es acuarela con temática de flores? O sea, me explico. Eh, yo doy taller de flores, pero es temática de flores. No es Ah, como que ok. me pongo, esto es el pistilo y esto Ah, es no, tal. O es. sea, no me Sí. explico tanto, sino es más para que tengan algo visual que hacer. En tu Ah, ok. caso, ¿qué nos puedes Sí, decir es de un eso? poquito más detallado. Me gusta la botánica, pero siempre tiendo a tirar a la parte científica, Ok. siempre tiendo a investigar, que hacer la disección de la planta, estudiar la planta, no solo quedarnos con las fotos, con la imagen en fotografías, sino poderla estudiar en vivo y directo, comprar plantas, verlas, aprender sus partes correctamente, porque eso también pasa, que a veces decimos, este puntico que está ahí, o esta esquinita de ahí, no, eso cada cosa tiene su nombre, que si el lápiz, que si la base, ¿no? O sea, Claro. y todo lo he aprendido como, no sé, me he puesto a leer mucho, porque en realidad yo no he tomado clases de botánica, pero me gusta leer bastante y esa parte me interesa muchísimo. Es más, en un post que hice hace tiempo, yo dije, ¿por qué no estudié biología? Y luego me hubiese como que ido a la parte artística. O sea, yo dije, cónchale, ¿por qué no lo hice? Pero no, nada, o sea, sí, me gusta más esa parte, se puede decir artística, pero también como estudiar un poco más la cosa, pues, por decirlo así. Sería su física. Mira, y una pregunta ahorita pensando como en posibilidades. En posibilidades. No te has planteado, porque claro, tú me dices que, o sea, tú tienes como estos, o sea, las hojas o las plantas y las copias como de una manera muy realista. Sí, No te has planteado, ahorita podemos hablar de eso, pero no te has planteado como imaginarte tus propias plantas, como hacer tu propia flor imaginaria, uniendo como, pero con datos uy, científicos, sería genial. Uy, uy, sí, sería genial. como cuando uno crea un ¿Sabes? superhéroe. Una cosa así, uy, sería genial. Ay, eres lo máximo, ya es la segunda cosa. No, mira, algo que me pasa a mí muchísimo es que yo tiendo a ser muy precisa y muy perfeccionista Como buen arquitecto. como buen arquitecto. O sea, es como que la carrera me enseñó a eso. Entonces, yo cuando pinto, hay gente que ve mis ilustraciones y dice, eso no parece acuarela, eso parece lápiz, porque tiendo a ser como muy, y la acuarela tiende a ser como un poquito más libre. A veces quisiera hacer así, como que tirar los charquitos de agua y pintura y color y que me quede así como, o sea, yo a veces veo las ilustraciones de Elsie, a mí me encantan las mascotas que pinta, yo digo, ¿por qué a mí no me sale eso? No, yo no entiendo. Creo que eso Y le yo pasa a lo todo el mundo. contrario, yo lo Eso le contrario pasa porque a todo el mundo. necesito darle más detalle, necesito Y estar más sí, tiempo. sí, no, y entonces yo digo, yo creo que eso fue lo que me enseñó la carrera, tiendo a ser a veces muy cuadrada, entonces como que
hacer ese tipo de cosas que dice Leo me cuestan mucho. Pero ahí voy poco a poco aprendiendo. O sea, yo como que tengo que llevar como un Paso a guión, paso. como un paso a paso. Tengo que leerlo, o sea, tengo que primero saberlo, o sea, saber por lo menos, voy a pintar, no sé, una hoja de una astromelia, por decirlo así, que es mi flor favorita. Antes de pintarla, a mí me gusta averiguar de dónde se origina la flor, de dónde viene, cómo son sus nervaduras, por qué sus nervaduras son así, por qué su base no es como las demás bases, que es un peciolo, no, estas tienden a ser sésiles, una cosa así que yo ya entro a la parte más botánica y eso, entonces yo digo, no, Nelea, ya, o sea, ya, píntela así. Y mi esposo también, como buen ingeniero, él también es como muy cuadrado. Entonces a veces él ve mis ilustraciones y me dice, no, Le falta, ok. le falta, y yo como que, no le No, falta. no, igual eso está bien, o sea, está bien como, digamos, como que, porque justamente decía que eso nos pasa a todos, porque todos sin importar, bueno, por ejemplo, a mí sí me pasa de que yo como que suelto la mancha y yo la dejo ser. Yo cuando le Ay, enseño a pero las a mí personas a me usar acuarela, encanta, yo quisiera ser así. no, O yo cuando sea, enseño a las personas, no, que yo dime. quisiera ser así, que eso me Ah, encanta, o sea, como que yo veo que hay gente que pinta y saca 3 líneas, o sea, como que hacen unas, y yo digo, pero ¿por qué? No, yo tengo que, primero, por lo mismo, porque como no he estudiado ilustración, entonces es como que tengo que hacerle el lápiz primero y luego pasar una capa primero. Y, o sea, no me sale así tan natural. no, el consejo que te puedo dar, y lo que te decía hace rato, es que a todos nos pasa que, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que yo veo y yo digo, pero es que yo no puedo hacer algo así. O sea, yo no tengo la paciencia para como que dedicarme. Entonces, por eso te digo de que siempre es como que de ida y de venida, a todos nos pasa. Sí, sí, sí. Sí, Y el tienes consejo razón. que te podría decir, y que, bueno, y a las personas que nos escuchan, es que yo siempre lo comento cuando doy clases, que la acuarela sabe mejor que uno lo que quiere. O sea, tú puedes querer hacer tal cosa, pero si ella decide lanzar una mancha, tú tienes que seguir la corriente. La acuarela tienes que seguir la corriente. Y creo que es Sí. importante que todos estamos buscando siempre nuestro estilo. Y para mí el Sí, Sí, concepto del estilo es justamente desarrollar esto. Si por ejemplo en el caso de Nike es bastante perfeccionista y ella dice que es cuadrada, pero al mismo tiempo no lo es, porque está buscando igual que su obra, su composición se vea bien. Es lo mismo que buscamos todos. Que sí, llegamos a ese punto de distintas maneras, no quiere decir que está bien, perdón, no quiere decir que está mal la manera que lo hace la otra persona. claro, Eso va a claro. caracterizar nuestro estilo. O sea, yo, por ejemplo, ya veo una ilustración de Leo, o en este caso veo una ilustración de Nice, y ya voy de Nice, perdón, otra vez dije Nice, de Nice, tranquila. y ya sé Nice también. que es de cada uno, sin necesidad de que alguien diga, mira, esto es de Leo, o en mi caso, esto es de él. Yo ya voy desarrollando por mi proceso mi estilo. Entonces Sí, creo es que que no nos eso es cerremos lo, en eso. Sin embargo, creo que es bueno experimentar. Por sí, ejemplo, hacer lo contrario. Posiblemente Leo y yo podemos ponernos ahora un poquito más detallistas en darle más tiempo y tener más paciencia. Y en tu caso, vamos a echar mancha soltarme aquí. un poquito más. Sí, Igual ahora es que no, no, igual el viaje es muy largo, ¿sabes? Sí. El viaje es muy largo, uno siempre tiene que estar creando, entonces, sí, pues exacto. nos queda mucho para Igual, aprender. hablando justamente de esto del estilo, Leo y yo siempre hablamos mucho del color, nos encanta hablar del color. Es como nuestra adicción, es nuestra droga, es Sí, nuestra... sí, las he escuchado. Me encantó creo que fue el anterior que hablaron de pigmentos, de Ah, pigmentos sí, sí, sí. naturales. Yo dije, "Ay", o sea, me encantó ese Sí, es episodio. un tema que uno podría alargarse mucho Sí, si como que nos muchísimo. profundizamos más. Y bueno, tú ahorita en esta parte de la botánica creo que puedes sacarle mucho provecho a eso. Porque Sí, pues sí, bueno, las plantas dan. Y tengo ahorita un texto que yo lo leo normalmente, o bueno, lo estudio cuando estoy dando mis talleres de color, justamente el color en la naturaleza. Lo voy a leer para que no se pierda nada y podamos pues dar nuestra opinión cada uno. Dice, muchos expertos en el color están de acuerdo con que la combinación lo que se refiere a combinación de colores, la naturaleza siempre lo hace bien. A Leo y a mí nos pasó algo pues bastante curioso, que luego de ver nuestra primera clase de color, ya empiezas a ver el mundo diferente. Y, por ejemplo, si hablamos del círculo cromático y de colores complementarios, que estamos hablando que es uno que se encuentra frente al otro,
en el caso, por ejemplo, de la rosa, vamos a suponer que es lo más común en una flor, tenemos el rojo y el verde ahí. Ay, O sea, sí. no hay alguien que está modificando eso, que es un acto pues ya de la naturaleza. Pero que cuando ya sabes cosas del color es como, ¡ah! Aquí hay complementarios. O si ves naranja y Ay, azul, es qué como, fino. ¡ah! Aquí está. Sí. Entonces, no sé si en algún momento has pensado en lo perfecta que es la naturaleza, justamente en el color, si te diste cuenta en cierto, o sea, si tienes una anécdota perfecta para eso, o no sé qué podrías platicarnos con respecto al color y qué tan importante es para ti en esto de naturaleza y acuarela al mismo tiempo. A mí me pasa algo muy curioso y siempre lo digo en las clases, cuando doy clases, ahorita no estoy dando, pero es como los difuminados que a veces en las flores se crean, como los degradados de color. Yo digo, o sea, salió del mismo lugar. ¿Cómo? O sea, a mí me gustan mucho las astromelias. No sé si saben que la flor Sí, sí. es... Entonces, o sea, los colores que da, que son súper vivos, pueden ser amarillos, rojos, rosados, violetas, naranjas. A la vez las pequitas que le salen, que son como marrones, como vino tinto. Y a la vez a veces los pétalos no son de un solo color, sino que de repente crean dos colores, de repente empiezan con blanco, terminan en amarillo y luego el rosa en todo el borde. Yo digo, Dios, o sea, Eso es hecho con definitivamente la acuarela. naturaleza, sí, hecho con acuarela. Y no, y con acuarela es, con esta, eso es lo que me gusta de la acuarela, algo que no puedes hacer con el óleo o con el acrílico, esos degradados tan finos que se crean. Entonces yo digo, no, o sea, wow, eso, o sea, no sé por qué, pero esos degradados a mí me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Es cuando uno dice, ahí está la inspiración, porque realmente tú lo ves, Sí, yo quiero hacer esto en acuarela. Si la naturaleza lo hizo así, porque, claro, hay procesos y sí, claro. factores que hacen eso. Yo también pienso, por ejemplo, que nosotros, trabajando con acuarela, trabajando con agua, justamente, ya es parte de algo natural. Por eso me imagino también en el caso de Leo, la acuarela hace lo que quiere, justamente lo que decía ahorita, y a mí también me pasa cuando explico, por ejemplo, yo pinto muchas frutas. Eh, no hay un punto de la naturaleza en una fruta que hay una línea que divide un color del otro. Y en la acuarela eso No, se puede hacer tal cual como en la naturaleza, sí, pueden mezclar esos dos colores, pero es precisamente porque estamos trabajando con agua. Y el agua sola es la que está haciendo como esa sí, en conexión. realidad. Sí, Entonces, cierto, es sí, súper chévere, es mágico, o sea, es muy, es muy, sin muy chévere. palabras. Es que en realidad nuestras manos, o sea, son como el instrumento, pero la acuarela es la que lo hace prácticamente todo. Claro, y ahorita me llamó la atención que comentaste, por ejemplo, eso, el óleo o lo que sea, porque el óleo, digamos, como que puede ser más rígido, pero la acuarela es muy fluida, es un ente vivo. Exactamente, sí, literal. Entonces, Y a ver, algo más que quería agregar con respecto a la naturaleza, no sé si tienes alguna obra eh, en especial que incluya naturaleza, que te guste. Eh, la obra de, cuando me hablan de flores, puede sonar muy cliché, pero los girasoles de Van Gogh son los primeros que yo pienso. No tengo alguna, o sea, posiblemente hay muchos, porque la naturaleza siempre ha sido parte, sobre todo las flores, plantas, siempre han sido parte del arte desde hace muchísimo Sí. tiempo. Entonces no sé si tienes alguna obra que te guste o algún artista que utilice la naturaleza como referencia. Bueno, casi de artistas y bueno, como les decía, no estudié arte, pero ahorita estoy investigando sobre algunas naturalistas de los años 1600 prácticamente, 1700 por ahí. Y hay una que me llama mucho la atención porque ella fue autodidacta. Ella se llama María Sibila Merian, creo. Sí, Sí, no creo que se no llama la así. escucho, pero Bueno, ella es alemana, bueno, era una mujer alemana, y a mí ella me llama mucho la atención porque en su época, imagínense, en 1700 se divorció, tenía dos hijas, o sea, una mujer que se divorcie en los 1700, se dedicaba a pintar y aparte, el sí, acto de rebeldía, una mujer artista. sí, sí, no, y lo más cómico no fue eso, lo más cómico es que se decidió a viajar se fue a aventurar tú sabes que en esa época las mujeres no podían viajar, los únicos que podían claro. viajar para explorar y para
como para investigar más sobre especies, animales, plantas, eran los hombres. Y las mujeres que en esa época pudieron pintar, o sea, que podían pintar, eran porque eran las asistentes y eran las esposas de esos hombres, ¿sí? Entonces siempre iba a relucir, era el nombre del esposo, del hombre que salía a explorar. Y esa mujer alemana se fue a Surinam, que creo que está ahí al lado de nuestro país, Guyana. ¿Eso es Guyana francesa o Guyana? Sí, creo que bueno, alguna de las, sí. Creo que es Guyana, alguna de esas Guyanas. Entonces, porque yo sé que se dividen en varias, pero ahorita no recuerdo bien el nombre. Vamos a dejarlo a Latinoamérica. Y resulta y acontece que se puso a estudiar, lo curioso de ella eran las mariposas, las orugas, bueno, como todo este proceso de la metamorfosis de los insectos, porque es que en esa época también se creía que los insectos venían de la tierra y eran algo así como del diablo y no eran, sí, en esa época se creían muchas cosas. Entonces ella empezó a investigar sobre los insectos, más que todo empezó a estudiar como el proceso y la formación de las mariposas y comenzó a pintarlas. Entonces, no sé, es como que esa mujer para mí es como... una inspiración, realmente sí. Sí, es como mi referencia para todo. O sea, es esa cosa de que yo digo, si ella pudo en esa época, o sea, todo lo que pudo hacer en esa época, ahora, ¿qué no podemos hacer nosotros ahorita? Con todo el alcance. Con todo el alcance. Entonces, no sé, inspiración total, María Sibila Merian, creo que está en mi top de las números, o sea, en mi top 3 de las mejores. Tiene su estampita así en un ladito y la tienes así en la mesita de Siempre, literal, algo así. Antes de dibujar le haces así. Bueno. Sí. Ahora voy a cambiar un poquito el tema, que es el segundo punto que nos gustaría conversar contigo. Lo mismo que creo que ya lo tocamos un poquito, que es vivir del arte. No como, o sea, sería algo muy personal en el sentido de cómo tú has hecho para vivir del arte. Puede ser muy general en el sentido de, mira, yo hice esto, esto y esto, sin profundizar, pero para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito cómo ha sido tu proceso, porque hay muchas personas que viven del arte y pueden ser ejemplos, pero creo que la mayoría lo ha encontrado con salidas diferentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia para decir que vives del arte? Ok, yo antes, por cierto, esta semana creo que iba a sacar en mi blog, iba a sacar un tema sobre eso, porque le hice una entrevista que, por cierto, quiero entrevistarlas a ustedes también, porque le hice una entrevista a mi amiga que está a la maracucha que les conté hace rato, ella se llama Andrea, y yo digo que más que vivir del arte, es como vivir nosotros del arte estando en otro lugar que no es tu país. Tu país, porque es muy, muy diferente. Es la cosa, yo creo que es muy duro también. Claro, tampoco lo voy a poner como que la cosa imposible, ¿no? Pero sí es bastante, pues no es nada fácil, pues, y ustedes también lo sabrán. Creo que lo primero es como tener una base, como que una base que tú digas, bueno, me puedo sostener dentro, o sea, como abarcar un año y puedo dejar de trabajar y experimentar a ver si me va a funcionar o no. Y lo otro, bueno, como les dije al principio, el apoyo de mi esposo fue fundamental porque, pues, económicamente, él es el que prácticamente, pues, es el que sustenta. Claro, te dio ese apoyo, eso es importante. Sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, en tu Instagram, que tienes unos productos hermosos, que Leo me lo ha mencionado. Sí, no, eso yo quiero. Sí, igual y le doy este pase a Leo porque está enamorado. Yo también estoy enamorado de las cosas que sí, no, me llamó mucho la atención, porque cuando uno dice, como voy a vivir del arte, disculpe, yo tengo un lápiz aquí, lo agarro y lo suelto cada rato, que cuando uno dice voy a vivir del arte, uno se centra mucho en la imagen, ¿sabes? Como que en la imagen, en sacar prints, en sacar lo que sea, pero me llamó muchísimo la atención de que tú no solamente te fuiste a la imagen, sino también te fuiste a los portapinceles, a las paletas, a las cajitas de acuarela, y yo dije, o sea, hay
está esta posibilidad que no es tan común abordar y me parece que son súper lindas. No sé si nos quieres Sí, sí. hablar un poquito de eso. Sí, mire, lo que pasa es que cuando yo empecé con la acuarela, o sea, uno empieza a seguir muchas cuentas y la mayoría de cuentas que uno sigue no son las de tu lugar o donde vives. Entonces, resulta que yo empecé a seguir muchas cuentas y esa cosa, y uno empieza a buscar cosas por Pinterest y tal. Y yo dije, yo quiero esta paleta, yo quiero esto, yo quiero hacerme esto, tal. Y son cosas que tú no encuentras en tu lugar o en tu En la localidad. tienda ahí cerquita. Y son cosas de arte que también vas a una tienda de arte y te van a decir, no, eso no está acá, eso lo venden es por allá en Alemania, eso lo venden por allá en Estados Unidos, tal, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues toca hacer algo porque yo sé que hay muchos como uno que de repente quieren comprarse esa cosita. Además, que es como el detalle, ¿no? De Claro. que eso como que también te anima a pintar, como que tener esa Todo paletica. bonito. Claro. Exactamente, no sé, yo siempre he sido así como que hay esas cosas cuchis, esas cosas así, que bueno, de repente no son tan funcionales en todos los sentidos, pero tú la quieres tener y No, eso de y repente te Tenerla anima en a tu pintar. escritorio y verla. igual, ¿no? Sí, Igual lo estético, o sea, es funcional, ¿sabes? Como que funciona. Si fuese, no es lo sí. mismo, no es lo mismo, como que quizás no te hace sentir tan bien con lo que estás haciendo. O no sé, o sea, lo estético me parece que es súper importante. Por eso es que yo estoy enamorado de ese tipo de Y, productos y que tú también creo haces. que hay un punto donde uno quiere diferenciarse del resto. Yo quiero tener esta paleta que no la tiene Claro. Algo todo así el mundo. también. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día me encontré con una foto de para lavar el pincel, pero era un lavaderito, miniatura. Era Qué un cosa más lavadero linda. y traía un jaboncito. Ay, no. Y hasta el de fregar, pues, o sea, el que trae las rayitas. Sí, sí, Era un total mini lavaderito así. Y yo, necesito esto en mi vida. lo quiero. Y yo Sí, puedo eso lavar el pasa, pincel en cualquier vaso. O sea, no es como que la acuarela te literal. exige, pero sí justamente ese detalle, y lo vi en tus productos, aparte que se ve que tiene una buena factura, que eso es muy Sí, sí. importante. Sí, Puede ser funcional o sea, como que si le ves esa parte de que es un producto bien hecho, ya le da otro valor. sí, sí. O sea, Sí, entonces yo creo que ahí tienes un punto bastante fuerte. También la manera de cómo lo muestras. Creo que tu cuenta de Instagram es bastante organizada. No sé si tienes algún control de eso, has investigado o se ha dado. sí, sí, lo normal, que uno dice cómo conectar con El con tus público. seguidores, Ajá. que tienes que escribir, o sea, todas esas cosas que uno se pone a leer, que si me pongo a leer Verónica Ruiz del Viso, que a Ajá. veces Sí. saca cosas así súper interesantes, o Whiplash, que también saca súper temas así súper interesantes sobre cómo vender en Instagram, cómo conectar, cuándo debes subir posts, cuándo no. Sí, cosas que uno lee por ahí, pues uno dice, ay, bueno, voy a ponerlo en Adaptarlo. práctica, Ajá. voy a adaptarlo. Y aparte, por ejemplo, en tu caso, me llama también la atención de que eso, o sea, tienes una red que es grande, eh, pero el trato con las personas se ve que es muy, o sea, se ve que las personas que te siguen porque te sienten muy personal, Sí, ¿sabes? Sí, No, sí, sí, sí tienes me pasa razón, Leo, exactamente que lo se mismo. ve que tienes un feeling con la gente. No, porque me pasa exactamente lo mismo con algunas personas, de que como que, no sé, a mí me gusta atender cuando alguien me pregunta, mira, ¿en cuánto me haces un retrato? Y yo, mira, te lo hago, o sea, como que la trato como si fuese mi amigo, mira, te lo hago así, sí, también sí. tengo estos papeles, como que, ¿sabes? Como que, gracias. Sí, uno queda como que, bueno, Y por será otro, ejemplo, vendrá otro. Se molestó, es lo que pienso, ¿será que se molestó? de lo que llevas hasta ahora, o sea, lo que has logrado hasta ahora, sientes que, o sea, quieres llevar esto un poco más allá, o sea, por ejemplo, tener una tienda. ¿Cuál sería, por ejemplo, el siguiente paso para ti, ya sabiendo lo que has logrado en este tiempo? Ay, son muchas. ¿Qué? Son muchas. Escuela. Mira, sí, no, eso se me vienen cosas a la mente. Yo digo, no, quiero sacar mis acuarelas, mis propios pigmentos. Cuando yo los escuché, yo dije, porque es que me he puesto a leer sobre pigmentos naturales, sobre no sé qué más, que a pesar de que sean naturales pueden ser tóxicos, entonces hay que estudiarlos y ver la cosa como son, porque obviamente a veces se usan minerales para hacer las Claro, acuarelas. claro. Entonces yo me pongo a leer un poco y yo, bueno, ajá, las acuarelas. Luego digo, bueno,
voy a hacer papel artesanal, voy a sacar mi propio papel. Luego digo, ay, quiero sacar mis propios pinceles. No sé, son tantas cosas que uno quiere hacer. Ahorita que dices lo del papel, el papel es una posibilidad gigantesca. Hay una amiga, ella se llama Gabriela, ahorita no recuerdo el apellido, creo que es Barrueta, que ella me invitó hace unos años, su tesis era sobre papeles, y hizo papeles con pura fibra natural. Hizo papeles que sí con mata de plátano, que sí con coco, que sí con el coco, ¿sabes? Con la fibrita de coco. Sí, sí. Puso papeles con muchísimas fibras naturales, y de verdad que es muy rico, porque claro, eso todo queda, ¿sabes? Todo se ve ahí. Sí, claro. No, y sabes que, no sé si hay posibilidades de ver esa tesis, pero sabes que a mí me pasa que yo muchas de las cosas que he podido buscar en internet, porque, aquí les digo algo, para mí Google es, bueno, un día escuché una frase que dice que entre el cielo y Google no hay nada oculto. O sea, en Google puedes encontrarlo absolutamente todo. Y muchas de las cosas que yo he investigado y que he podido leer son de tesis de investigación de la universidad tal, de no sé dónde, de la UCB, cosas así, y yo me pongo a leer, o sea, hay muchísima información que uno puede encontrar y ya con eso, o sea, ya tú, o sea, ya te queda a ti darle, o sea, ponerlo en acción, ponerlo en práctica. Pero sí, o sea, tú qué estás diciendo lo de la tesis de tu amiga, o sea, muchas de las cosas que yo he investigado es a partir de tesis que he encontrado por internet. La importancia de las artes en la universidad, para la gente que lo duda. Sí. Nosotros que tuvimos un pequeño choque con eso. Bueno, yo igual ya no nos podemos alargar mucho, entonces nosotros tenemos una cuenta de Patreon, donde allí tenemos un grupo de gente que queremos un montón, y ayer dejamos libre para que te hicieran preguntas. Tenemos 2 preguntas. Hay una de parte de Alejandro Villarreal y dice, yo le preguntaría sobre su proceso al pintar, cómo decide qué pintar, si un árbol o una flor, o si tiene algún consejo para pintar cosas relacionadas con la naturaleza. Y te voy a hacer de una vez la otra pregunta, capaz y la podemos relacionar las dos. La otra pregunta sería saber si tenía algún héroe en el mundo del arte que admira o admiraba mientras crecía. Esto ya justamente fue lo que hablamos, pero él nos comenta, actualmente lo que me inspira a pintar es aprender. Nunca me había involucrado en algo relacionado al arte y me gustó mucho y tengo mucha curiosidad de aprender cosas nuevas. Creo que ahorita la respuesta sería más como reflexiva, de acuerdo a lo que ya hablamos, porque la pregunta sin querer se respondió durante todo lo que hablamos. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a la gente que justamente no tiene nada que ver con el arte porque estudió otra carrera, pero ahorita se está involucrando? Yo les diría que investigaran mucho, que estudiaran mucho, como lo decía allí este chico, no dejar de aprender. Yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo. Y si tienes curiosidad por aprender, lee, busca, investiga sobre eso. O sea, sácale el jugo lo más que puedas a eso. Si no tienes los recursos para pagar, o sea, para poderlo estudiar pues profesionalmente, investigar mucho y leer muchísimo. O sea, yo creo que eso es lo que le diría a esa persona. Okay, sí. Bueno, Alejandro, ahí tienes. Creo que no hay mejor respuesta que todo el episodio, porque hablamos justamente de esto. Y este es un gran consejo. Realmente es muy valioso porque no todo el mundo tiene el hábito de leer. Me incluyo en eso, apenas estoy como que ya esforzándome porque me cuesta en realidad un poco eso. Sí. Yo creo que a mí también me cuesta muchísimo leer. Pero cuando a ti te apasiona algo y cuando tienes curiosidad, o sea, no hay quien te pare. O sea, tú empiezas a leer y tú, ¿y ahora esto qué es? Y sigues leyendo, y sigues leyendo. Es una cosa... Ahorita estoy leyendo un libro que siento que me está hablando a mí, que a veces dice cosas que siento que me regaña y todo, y que vamos a ver qué tiene para decirme hoy. Sí. Pero bueno. Justamente iba a acotar eso, lo que tú comentas, de que la pasión al final es lo que nos hace querer, pues. Todos tenemos dificultades de ver, pero... Bueno, voy a hacerte la pregunta del episodio, que ya se va a volver como una tradición. Tengo que preguntarte, ¿cuál es tu sonido favorito? Ay, mi sonido favorito, miren que sí lo investigué porque lo escuché en los podcasts pasados y yo dije, ¿cuál es mi sonido favorito? Y bueno, entre tantas cosas que me puse a pensar, creo que mi sonido favorito es ponerme debajo de un árbol, mirar hacia arriba y ver cómo choca el viento con las hojas, o sea, con la copa del árbol. ¿Por qué?
¿Por qué me pasaba eso? Porque resulta que Bogotá es una ciudad demasiado escandalosa. O sea, para mí es tantos pitos, tantos carros, tanta bulla. Y cuando salía a caminar así para el parque, que es pues lo más verde que puedo encontrar acá en la ciudad, eso era lo que hacía. O ponía el celular para grabar, yo dije, ay, voy a grabar una historia para ponerla ahorita más tarde en Instagram. Y creo que ese es el sonido que me relaja, o sea, que me gusta. Que te tranquiliza y es donde te sientes Sí. segura. Qué bueno, qué bueno. Siempre tenemos alguna recomendación. Yo ya llevo dos episodios donde no recomiendo nada, no hago mi tarea, Sí. pero no sé si tienes alguna recomendación, puede ser una cuenta de Instagram, puede ser un libro, una canción, una serie, algo que quieras recomendar. Sí, bueno, yo les voy a recomendar un podcast que me gusta mucho, no tiene nada que ver con la ilustración, no tiene nada que ver con diseño, pero de repente les gusta, es un podcast venezolano, es de una pareja que se llama Gabriel Torreyes, él es un escritor, y Maya Ocando, no sé si los conocen, Sí, sí. no sé, creo que se llama No sé, dime tú, el podcast. Sí, no lo he escuchado, lo he Es escuchado demasiado bueno, tienen que escucharlo. Me parece un poco diferente y distinto a todos los podcasts venezolanos que conocemos, porque a veces me parece como un poquito así como repetitivo. Repetitivo de que todos mismos, entre ellos, todos se entrevistan, todos como que el mismo invitado en todos Claro, los podcasts. es como una ruleta. Sí. Pero a mí me gusta mucho este podcast, hablan de todo, eso sí. Me gusta porque hablan de farándula, hablan de cine, hablan de, no sé, películas, cultura. Es muy bueno, interesante. También tienen una cuenta en Patreon, entonces de pronto sería chévere que lo escucharan. Y bueno, es como una cosa que uno se pone a escuchar mientras pinta, te ríes un rato, o sea, no tiene, es algo súper X, pero es información ¿No? que te entretiene. Sí, y quizás sin querer hasta aprendes algo diferente. Sí, Este, sí. Una cuenta de Instagram, sí les voy a recomendar una cuenta de una ilustradora, ella es turca, es como mi ilustradora ahorita del momento. Tengo que buscarla porque no recuerdo el nombre, pero es una crack, o sea, es una top en la ilustración botánica que yo digo, Dios mío, o sea, el Todo lo que talento me que tiene. falta. No, y el talento que tiene esa mujer es increíble, increíble. Entonces cool. yo les voy a pasar la cuenta para que también Sí, la seguro. coloquen Sí, allí. Seguro, la ahí en descripción va a estar. en la descripción, es la cosa, siempre digo los comentarios en la descripción. Sí. Leo, ¿tienes Ah, alguna recomendación? claro que sí, yo tengo mi recomendación. Ahorita todo este tema o sea, generalmente las recomendaciones son random, pero todo este tema me hizo pensar mucho. No sé si ustedes han visto la película Your Name, está en La he Netflix. mencionado también. Perdón, sí, la he Pero, mencionado y me la- pero más que Your Name, el director se llama Makoto Shinkai. Entonces es para Okay. que vean el arte de Makoto Shinkai, que es muy bueno. Y aparte todo él tiene toda esta cuestión con la naturaleza y tal. Es Se va a bellísimo. De relacionar verdad que ahorita perfecto. te lo puedo enviar cuando terminemos el episodio, te paso para que veas Ay, qué cómo fino, él sí. trabaja los espacios. Y también vamos a poner ese link en la descripción. Makoto Shinkai. Súper. Entonces, pues bueno, yo creo que ya terminamos este bello episodio. Me encantó, de verdad que estoy ya ansiosa, quiero que salga mañana mismo. Eh, y bueno, darte las gracias por aceptar nuestra invitación y ser tan chévere, ser de San Cristóbal y de los Andes. Sí, sí. Estamos a la orden, cualquier cosita que necesites de parte de nosotros. No, igualmente por Y acá, cualquier cosa, estoy a la orden. De pana Claro, que sí. antes de cerrar, pues invitamos a la gente que nos haya escuchado que en la descripción van a estar también tus redes para que te sigan, para que chequeen tus materiales, para que Ay, chequeen tan tu lindo. tienda, para que chequeen tu... Y que también tienes un thumbnail que te comunicas a la gente con la gente por correo electrónico. Súper cool. Sí, sí, tengo una página web, o sea, apenas, es que todo es nuevecito, es que todo pasó en la cuarentena. Entonces, Lo como que a estamos veces les mando, despresentando. sí, como que a veces les mando las noticias y las cosas así como para que se enteren. Sí, porque otra como buena ustedes señal. hablaban la otra vez, o sea, Instagram puede que en cualquier momento cierre y uno dice, todo mi trabajo se fue allí. Me Entonces, dejó en la calle. exacto, entonces mejor trabajar desde ya En otras plataformas. Pues bueno, gracias a todos por llegar hasta aquí. Les recuerdo que estamos en Patreon, donde tenemos contenido exclusivo, aparte de talleres. Próximo taller, no sé si El esto ya 15 y pasó, 16. pero es 15 y 16 de agosto, taller de creación de personajes con Leo Rosario.
de 2 a 4 de la tarde. No hace falta saber dibujar, solamente hace falta que quieras aprender y pasarla bien. Listo. Eso es lo único que necesitas. Y bueno, y lápiz y papel. Y hoy quiero agradecerle especialmente a Skin Rebel por ser nuestro primer patrocinante oficial. Este episodio llegó gracias a ellos y a Nimbo Estudio Creativo. Y hasta luego. Adiós. Bye.